Para empezar nuestros primeros pasos en la vida cristiana, vamos a hacer una introducción a la lección número 1. ¿Qué pensarías si yo te dijera que hay un solo pecado? Quizá tu respuesta ante esto sería ¿qué? Ok, vamos a mirar lo que nos enseña la Escritura. Aquí tengo varias versiones de Biblia, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Todas son traducciones muy serias que utilizamos para estudiar la Escritura. Entonces, vamos a tratar de contestar la pregunta, ¿qué pensarías si te dijera que hay un solo pecado? Aquí, en esta fracción, en el Evangelio de Juan, el Señor está hablando y les está explicando que cuando venga el Espíritu Santo, por así decir, vamos a concentrarnos en esta versión. Cuando venga el Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Son tres cosas, mira, dice, el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vamos a ver el primero. ¿Cuál es el pecado? Y entonces el versículo número 9 dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Eso dice esta versión de aquí, mira. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Esta versión dice de pecado porque no creen en mí. Esta versión dice de pecado por cuanto no creen en mí. Y esta versión dice en cuanto al pecado porque no creen en mí. En conclusión, ¿cuál es el pecado? El pecado consiste en no creer en Jesús. ¿Qué es pecado? Nosotros muchas veces hemos hecho una lista de pecados y creemos que algunos son graves y llevan al infierno y otros son leves y no tienen problema. Los pecados de los demás son horribles y los nuestros insignificantes o tienen una justificación. Pero de acuerdo a lo que hemos aprendido, es únicamente esta es la verdad. Cuando Cristo no está en nuestro corazón, estamos en el pecado. Lo puse aquí grande y en negrilla y con comillas. Ese es el pecado de pecados. Cuando tú no crees en Jesucristo, ya hay pecado y todo lo que se produce es pecado. Cualquier obra que se produzca es pecado porque Cristo no hace parte de nuestros corazones. Entonces, solo podemos hacer buenas obras cuando Cristo reina en nuestras vidas. Solo producimos buenos frutos por la obra de Cristo en nuestros corazones. No hay ninguna otra forma. Cuando Cristo entra en nuestros corazones, Él borra, Él quita, Él arranca nuestra naturaleza de pecado y empieza una nueva vida que nos va transformando poco a poco. Mira lo que dice aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo. Nos creó de nuevo en Cristo. Eso te lo vamos a explicar enseguida. En la siguiente lección lo vas a ver en detalle, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, todas las cosas buenas que vamos a hacer es el resultado de tener a Cristo en nuestros corazones. Así que te vamos a enseñar en las próximas lecciones a arrancar de raíz el pecado. Y la única forma de quitar el pecado, o sea, la naturaleza de pecado, cuando en una planta la raíz es de pecado, todo lo que produce, el fruto que produce, todo el fruto que produce es pecado. Pero cuando la raíz, cuando entra a nuestro corazón Cristo, entonces la planta, o sea, nosotros cambia, nace una nueva versión y todos los frutos que producimos son frutos de bendición porque no son nuestros, sino es la obra de Cristo dentro de nosotros.
Entonces te animamos a continuar, a seguir aprendiendo, a conocer más y más de la palabra para que sigamos creciendo. Te bendigo.